También a él se le ha adjudicado otra palabra hebrea que es tolui. Tolui significa el transgresor. Ellos se refieren a Jesús en los escritos rabínicos actuales como tolui, el transgresor. Incluso ellos dicen en esos escritos rabínicos que Jesús es el resultado de una relación adúltera entre una mujer llamada Miriam, que se puede también traducir como María, que era una peluquera, y un mercenario o un soldado romano que tuvieron una relación extramarital, y de allí nació Jesús. Todo esto es con el fin de denigrar, de humillar, de despreciar a la persona de Jesucristo. Hasta ese punto llegan los judíos en la actualidad. Por eso el versículo 2 nos muestra a unos judíos que en el tiempo futuro van a mirar hacia el pasado y van a decir, nosotros no vimos ningún atractivo en él. Nosotros lo despreciamos por haber nacido en Nazaret. Nosotros inventamos blasfemias en contra de su vida. Nosotros lo tuvimos como un ser despreciable. Y esto lo reafirman en el versículo 3. En el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 3 de Isaías 53, comienza un proceso de confesión, comienza un proceso de arrepentimiento, y el versículo 3 es el clímax de esta primera parte del arrepentimiento, de la confesión. El versículo 3, los que están hablando, los que están arrepentidos, los que están confesando, los que están entendiendo, ¿verdad?, lo que hicieron, son un grupo de personas que están diciéndose a sí mismas, nosotros tuvimos frente a nosotros, nuestras generaciones pasadas tuvieron frente a sí al Hijo de Dios, y sin embargo lo tratamos como un delincuente. Fue rechazado por todos los hombres importantes de su época, con la excepción de Nicodemo, todos los doctores y sacerdotes judíos rechazaron a Jesús, y los pocos que creyeron en él, al final se ocultaron y tuvieron vergüenza de dar testimonio porque les importaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. De tal manera que los judíos en este versículo, como ya lo dije, refuerzan su confesión. Su arrepentimiento y su confesión futura empezarán por manifestar un inmenso dolor por no haber entendido el valor eterno y glorioso que tuvo Cristo, y cómo, a pesar de que él era el Hijo de Dios, sin embargo lo trataron y lo menospreciaron y lo mataron como a un impostor y como a un blasfemo. Es decir, ellos en este versículo 3 vemos a un pueblo, a una nación, a un grupo de personas que se están lamentando de haber despreciado al Hijo de Dios. Y yo quiero decirles algo, hermano. Hoy en día somos muy ligeros cuando predicamos el evangelio. Hoy en día, cuando predicamos el evangelio, basta que alguien levante la mano cuando el pastor dice, los que quieran aceptar a Cristo, levanten su mano. Yo debo decirles una cosa. Los seres humanos, en especial los latinoamericanos, los caribeños, somos muy proclives a un instinto por querer levantar la mano por cualquier cosa que nos pueda beneficiar. Esta es la razón por la que se explica que en algunas iglesias, cuando el pastor predica sobre el arrepentimiento, sobre aceptar a Cristo y hace el llamamiento, hay muchas personas que levantan la mano en señal de que han aceptado a Jesucristo. Pero la semana siguiente el pastor vuelve a predicar un mensaje similar
vuelve a hacer el mismo llamado y la persona que levantó la mano la semana pasada vuelve a levantar la mano igualito. Y muchas veces pasan semanas y pasan meses y pasan años y un pastor nuevo viene, hace el llamamiento y la misma persona vuelve a levantar la mano. Y la razón es que la persona, la primera vez que la levantó, la segunda, la tercera, la cuarta, incluso esa última vez que la haya levantado, no ha entendido el evangelio. Porque una persona que entienda el evangelio, se arrepiente una vez y confiesa a Cristo una vez y desde entonces y para siempre sabe que ha sido perdonado, sabe que ha sido salvado y no va a levantar la mano cada vez que alguien venga a predicar a la iglesia y haga el llamamiento. Por lo tanto, cuando hay un arrepentimiento profundo y sincero, como el que están haciendo, como el que están diciendo los judíos en este punto, en este momento, es porque ellos sienten un dolor en su corazón, porque han entendido que mataron al Hijo de Dios. Y cuando una persona, ya no voy a hablar de los judíos, sino de alguien cualquiera que recibe el mensaje del evangelio, cuando alguien entiende que Jesús murió por su pecado en la cruz del Calvario y le duele y siente vergüenza y siente dolor por todo el tiempo que ha rechazado a Cristo y en ese momento comprende, acepta, entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz, entonces va a sentir un profundo dolor en su corazón y comienza el arrepentimiento. Porque comprende, entiende, acepta que Jesucristo es realmente el Mesías provisto por Dios. Ahora bien, el versículo 4 y el versículo 5 son el núcleo de este pasaje. Yo les decía la semana pasada que el libro de Isaías tenía una característica curiosa y es que tenía 66 libros igual que la Biblia que nosotros usamos. La segunda característica curiosa de Isaías es que de esos 66 libros, los primeros 37, 39 libros tratan de un tema y los últimos 27 tratan de otro tema. Más o menos la distribución que tiene nuestra Biblia, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero de los 27 libros del Nuevo Testamento, que equivalen a los 27 libros de Isaías, estos 27 capítulos, finales, están divididos en porciones de 9 capítulos cada uno. Y los 9 capítulos de en medio hablan acerca del siervo de Yahvé, del siervo sufriente del Señor, de la redención de Israel. Pero de esos 9 capítulos, el capítulo 53 es el capítulo clave, el capítulo de en medio. Y de ese capítulo 53, el versículo 5 es el núcleo, es realmente el centro donde se concentra todo el mensaje. Leamos el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los judíos van a decir en el futuro que ahora pueden comprender y creer todo lo que Cristo hizo por ellos en su vida en la tierra. En ese futuro, confesarán que Cristo no fue un mago, un hechicero o un farsante, sino que realmente él obró sanidades físicas y resurrecciones entre los que se acercaron a él para ser sanados, así como los que fueron liberados de demonios. Es decir, que el versículo 4 específicamente está profetizando lo que va a decir este grupo de personas en el futuro. De hecho, yo escribí aquí. Es importante recordar que esto está escrito en pasado. Llevó él,
sufrió, le tuvimos. Pero el acto de la crucifixión no había sucedido. Y esto hace mucho más notable cómo Dios inspiró e hizo saber a Isaías que habría un momento en que un grupo de personas, es decir, los judíos, mirarían reflexivamente hacia el pasado desde el futuro para arrepentirse por algo que todavía no había sucedido al momento de ser escrito y profetizado. Aquí, por eso yo dije que al comenzar la charla, yo quería que ustedes estuvieran claros con el punto. Isaías desde 700 años antes está profetizando de un evento en el futuro, de lo que van a decir los judíos, que están mirando hacia el pasado, hacia la crucifixión de Jesús, que todavía no ha sucedido, pero que iba a suceder y que sucedió. Ellos pensaron que Dios había azotado a Jesús a través de ellos como un castigo por ser un blasfemo que se atrevió a decir que él era igual a Dios y que él era antes de Abraham. Así que los judíos se lamentarán de pensar que por siglos ellos pensaron que habían actuado bien y despreciaron a Jesús, cuando al final entenderán y se avergonzarán de haber estado y haber actuado equivocadamente. Fíjense, en el versículo 4 dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, los judíos que crucificaron a Cristo pensaban que estaban haciendo lo correcto. El pueblo que clamó para que les dieran a Barrabás en vez de Jesucristo, estaban pensando que estaban haciendo lo correcto, pero estaban profundamente equivocados. Hoy en día hay muchas personas que creen que están en la religión correcta. Hay personas que creen que están en el camino correcto. De hecho, la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. La actitud del ser humano al estar confiado en sus propias opiniones en vez de las de Dios lo lleva siempre a la desgracia. Y la actitud de los judíos al pensar que Jesús era el malo de la película y ellos eran los buenos, los llevó a la desgracia. Tuvieron el talante, tuvieron la actitud altiva de decir que la sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y Dios les tomó la palabra, y el pueblo judío durante todos estos 21 siglos ha llevado mucho palo y ha llevado mucho castigo por su actitud soberbia y haber despreciado al maestro. Y evidentemente así le acontecerá a todo aquel que desprecie a Cristo, a todo aquel que rechace al Mesías. Pero yo no quiero rehuir al tema de las enfermedades y al tema de los dolores que aparece en este versículo. ¿Por qué? Porque este pasaje, junto con el pasaje número 5, es muy asociado cuando se ora por los enfermos. Cuando se ora por los enfermos, muchos cristianos, muchos pastores, muchos líderes utilizan este pasaje al momento de orar por los enfermos y lo hacen para invocar sanidad y para asegurar sanidad física a los enfermos basados en este pasaje. Pero es importante aclarar que si bien es cierto, este pasaje trata acerca de enfermedades físicas, este pasaje en ningún momento garantiza sanidad física a todos los que crean en Cristo Jesús. Lo que sí garantiza este pasaje, lo que sí garantiza esta porción de la Biblia, es sanidad espiritual, es salvación a todo aquel que cree en Cristo. Por lo tanto, no se debe, no se puede usar este pasaje para orar por alguien y en medio de la oración o después de la oración garantizarle a esa persona que si cree en Cristo va a ser sano, porque esa no es la verdad. La garantía
para todo creyente es sanidad espiritual, salvación y vida eterna. La sanidad física está sujeta a los planes que Dios tenga para esa persona en la tierra. Eso es importante que lo aclaremos. Cuando yo termine el versículo 5, donde voy a afirmar o voy a ahondar en este punto, entonces abro los micrófonos para que antes de continuar ustedes me den su opinión sobre ese punto. De tal manera que antes de terminar con el versículo 4, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, son los judíos en el futuro hablando acerca de Jesús. Y verdaderamente, en los 3 años que Jesús estuvo en la tierra, él sanó enfermos. No hubo una sola persona que haya venido enferma delante de Jesucristo con fe y Cristo no lo sanara. Y cuando lo sanó, al cojo que sanó, no salió cojeando un poquito. No, eso con el tiempo se le quita. No. El que venía paralítico, el que venía cojo, el que venía ciego, el que venía sin un brazo, el que venía con lepra, el que venía con cualquier enfermedad, era sanado total y perfectamente. El paralítico que metieron por el techo no salió trastabillando. Salió caminando mejor que los que los metieron por el techo. El que estaba ciego y tenía los ojos blancos se le pusieron 20/20, claritos, perfectos. El que le faltaba un brazo le creció el brazo. El que estaba muerto resucitó y estaba en perfectas condiciones y respiraba bien. No estaba pálido ni caminando todo atolondrado. Los milagros de Cristo fueron perfectos y completos por el poder de su palabra. Y en el 100% de los casos que Jesús quiso obrar sanidad, todas las personas fueron sanas. Desde ese punto de vista, la profecía de Isaías se cumplió y todas las enfermedades en Cristo fueron sanadas. Pero la alusión a las enfermedades en el futuro para los creyentes no están garantizadas en la misma medida, y ya lo vamos a referir en el capítulo, en el versículo 5. En el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el punto en el que quiero afianzar lo que estoy diciendo con respecto a la sanidad física está centrado en estas dos expresiones. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, versículo 4, y el final del versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me duele, me entristece que quienes usan estos pasajes lo hagan para referirse a sanidad física y casi nunca o nunca lo hacen para hablar de la sanidad espiritual. Me duele, me entristece que los pastores y muchos hermanos, por desconocimiento a la mayoría, otros por manipulación, le prometen a las personas sanidad con base en estos pasajes, porque ellos dicen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado y también llevó nuestras enfermedades, y por lo tanto, si somos salvos, también tenemos que ser sanos. Hermanos, eso no es bíblico. Y voy a decirlo por qué. Cuando el apóstol Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo, que era un joven, por cierto, Timoteo era un hombre joven, quizás menor a 40 años. Él le escribe y le dice, toma vino en vez de agua por causa de tus muchas enfermedades. El apóstol Pablo no le dijo a Timoteo, declárate sano porque Cristo murió por ti en la cruz y él por su llaga te sanó. Él no le dice eso. Timoteo tenía un problema gástrico por el cual habían orado ya seguramente para que Dios lo sanara, pero por alguna razón Dios no lo había sanado.
Y además de eso, el apóstol Pablo tenía un problema, posiblemente de salud, que lo aquejaba. Un aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, he pedido 3 veces al Señor que me quite este aguijón. Y la respuesta de Dios ha sido, bástate mi gracia. Pero además de eso, en estos 20 siglos de cristianismo, millones de cristianos evangélicos, millones de creyentes en Jesucristo, que han sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, que han sido redimidos por la obra redentora de Jesús en la cruz, sin embargo, han orado por ellos para sanidad y Dios no los ha sanado, sino que se han muerto de esa enfermedad. El predicador más importante de los últimos 200 años se llamó Charles Spurgeon, conocido hasta el sol de hoy como el príncipe del púlpito. Este hombre escribió decenas, centenas de sermones y es considerado uno de los hombres más importantes, repito, de los últimos 200 años de la era cristiana. Sus mensajes, sus sermones todavía retumban en los rincones del mundo y sirven de modelo para muchos predicadores. Sin embargo, Charles Spurgeon murió a los 54 años de una enfermedad llamada gota, que se fue empeorando y a pesar de que él oró para que Dios lo sanara, no lo sanó y el príncipe del púlpito murió bastante joven. Otro predicador conocidísimo por mí, no sé por ustedes, llamado Adrian Rogers, un excelente predicador, un hombre de Dios, murió de cáncer a pesar de lo que se oró por él y se pidió por él. El Señor dispuso de su vida y murió de cáncer después de un fructífero ministerio. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz garantiza, escuchen bien, garantiza en el 100% de los casos salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepienta y crea por medio de la fe en Jesucristo. No hay excepciones. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que creyere en Cristo será salvo. No agrega condicionales, no agrega condiciones a la salvación. La única condición es creer, arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. En el 100% de los casos, quien lo haga será salvo. Usted ni yo podemos decir lo mismo de una persona cuando cree en Cristo sobre su salud física. No, usted no le puede, no le debe decir, no hay base bíblica, ni siquiera estos pasajes, porque están mal interpretados. Usted no le puede decir a alguien que usted va a ser sano porque por su llaga fuimos curados. Porque a lo que se está refiriendo aquí la Biblia es a la llaga del pecado espiritual, no a la llaga de una enfermedad física. Y cuando dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, apartando de que en su ministerio terrenal Jesucristo sanó todas las enfermedades, cuando dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, se está refiriendo a la enfermedad que mata el alma, que es el pecado. Pero reitero, y con esto termino esta parte, que las personas que crean en Cristo tienen garantizado vida eterna, tienen garantizado su nombre anotado en el libro de la vida, pero si se enferman, deben orar a Dios. Dios los puede sanar, Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar un milagro, pero también puede decir, no lo voy a sanar, porque Dios es soberano y Dios garantiza vida eterna, no salud eterna. Abro los micrófonos para que me den su opinión sobre este punto antes de continuar. Lo más breve posible, lo más puntual posible. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo?
Yo no tengo problema si no están de acuerdo y me quieren rebatir. No tengo problema con eso. De verdad que me gustaría escuchar sus opiniones, a favor o en contra. Adelante, Mariela. Bueno, pastor, como testimonio, después de estas clases, de verdad de que lo que usted ha explicado, de verdad que me ha dado mucha paz, muchísima, porque yo recibí al Señor en una iglesia pentecostal de la cual no me arrepiento, porque el Señor hace como quiere, ¿verdad? Así es. Pero cuando yo era pequeña, yo era una niña, yo vi la película Moisés. Entonces a mí me impresionó cuando Moisés hablaba con Dios y Dios le decía, cuando le hizo las tablillas, qué tal, ¿no? Claro, yo era niña, inocentemente después que terminó la película, yo fui al patio de mi casa y empecé a hablarle a Dios. Entonces yo digo, yo quiero que me hable como hablaste Moisés, ¿no? Y no me hablaba. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, en la película yo vi que Moisés le habló a Dios y Dios le habló y le dijo las tablas, pero a mí no me habló nada. Lo que mamá me dijo fue, ay, porque es que ya el pecado ha crecido tanto en el mundo que es imposible que Dios nos hable así. Y bueno, yo acepté eso. Cuando acepté al Señor, yo tenía esa misma inquietud y una hermana me dijo que Dios nos puede hablar de diferentes formas. A nuestro corazón, por medio de un niño, por medio de una persona, hasta audiblemente. A lo que empecé en la iglesia pentecostal, que estaba eso de que por su llaga fuimos sanados, ¿qué tal? De verdad que yo, y como yo fui sanada de los nervios, una enfermedad que, o sea, es algo, no digamos que enfermedad, no sé cómo decirlo, es algo que si yo tengo fiebre se me quita con acetaminofén, pero cuando es algo de esas cosas, los mismos médicos dicen, lo único que podemos es controlar eso, ¿ya? Y como fui sanada de los nervios, yo boté todas esas medicinas y el Señor restauró mi vida. Entonces yo dije, no, yo voy a orar. Y una vez estaba un muchacho gago en una librería cristiana hablándome. Yo digo, ¿tú me permites que yo ore por ti? Yo oro por él y después me fui y después con el tiempo vuelvo a la librería y me dice, ¿usted no nota algo? Y digo, ¿qué? Ya no gagueo como antes desde que usted me oró. ¿Para qué fue eso? Me esponjé y digo, ay no, seguro que Dios me va a usar en esto. Cuando fuimos a una hospital para orar por una niña con cáncer que estábamos orando, yo vi que la niña se paraba y hablaba. Resulta que la niña muere y eso para mí fue un golpe fuerte. Yo le decía, Señor, ¿qué pasó aquí? Entonces yo le digo a mi líder, yo no entiendo porque yo cuando estaba orando con ella, por ella, yo la vi parada hablando. Me dice la líder, bueno, quizás lo que el Señor te quiso decir es que su vida después de la muerte va a seguir hablando, no te enfrasques en eso, Mariela. Dios hace como quiere y ya, tú hiciste lo que tenías que hacer, ora por ella y ya está. Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que las personas dicen, sana en el nombre de Jesús, y unas se sanan de cáncer, pero otras mueren. Así de sencillo, ¿no? Y esa pregunta me venía martillando la cabeza. Y de verdad que le doy gracias a Dios que ya digamos que esa inquietud, esa preocupación ya se me quitó. Que Dios puede sanar, sí, pero hay un predicador, no voy a decir el nombre, que él tiene sus jornadas, sus cuestiones, y ha habido sanidades, pero él mismo dice, ajá, esta persona fue sana, pero eso no quiere decir que se vuelva a enfermar otra vez o que algún día muera. El milagro más grande es la salvación, y eso, de verdad que estoy clara con eso, porque vamos a suponer que Dios me sane ahorita de un cáncer, pero eso no va a eximir que yo muera algún día. Lo más importante es el milagro de la salvación. Eso era lo único que quería decir. Muy bien. Gracias, Mariela. Muy bien. Excelente. Entendiste el punto. Anita. Tienes que abrir el micrófono, Anita. Tienes que abrir el micrófono, Anita. Ajá. Adelante. Que es difícil saber, bueno, para algunos, para otros sí, porque será un don de Dios, de sanidad. Discernir cuando es una enfermedad, ¿es espiritual o es la enfermedad física? Yo recién convertida estaba en la iglesia y comenzó una señora a toser, era una tos constante que ya la señora se estaba poniendo cianótica.
y toda sudorosa, fría, con disnea, tenía dificultad para respirar. Entonces había una hermana ahí que me dice que ella tenía carro y cerca quedaba un ambulatorio y me dice, hermana, yo tengo ahí el carro, ¿por qué no lo llevamos al ambulatorio? Pero había uno del pastor de jóvenes que él era médico odontólogo. Entonces yo lo miro a él y entonces viene la pastora y él también a orar por la señora. Y entonces me dijo, quédate tranquila, que esto es espiritual. Y le empezaron a orar y yo misma me quedé asombrada como la señora, ¿verdad? ¿Cómo le cedió? Hasta le trajeron porque tenía hasta como náusea. Y le pusieron hasta un envase de pintura, por cosa que si viniera a vomitar ahí en el envase ese. Bueno, como la señora cuando le empezaron a orar, se le quitó todo lo que tenía. Y le digo que se puso hasta cianótica, con dificultad para respirar y todo. Saber cuándo la enfermedad es espiritual o es física. Ok, es importante, Anita, y para todos en general, que cuando yo me refiero a enfermedad espiritual, no me estoy refiriendo a una enfermedad que es provocada por un demonio o a una enfermedad que es provocada por un problema emocional o por una crisis de nervios. No me estoy refiriendo a eso. La enfermedad espiritual a la que yo me estoy refiriendo es una sola. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La enfermedad espiritual a la que yo me refiero es la que la Biblia dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. La enfermedad espiritual a la que yo me refiero es que estamos condenados. La enfermedad espiritual a la que yo me refiero es a la condenación eterna. Como lo dije hace unos minutos atrás, lo que condena a una persona no es haber quebrantado la ley de Dios. Lo que condena a una persona es que estando en esa condición, porque todos la hemos cumplido, no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. No entienda que la única forma de ser redimido, salvado de esa condición, lo produce el creer en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. A esa enfermedad espiritual es a la que yo me refiero. Y esto me permite regresar a la importancia del versículo 5. Hermanos, entendamos que la importancia de este versículo es tan grande. ¿Por qué? Porque 700 años antes de que Cristo muera en la cruz, ya Isaías está recibiendo el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, ¿cuál es? Que el hombre pecador no se puede salvar por sí mismo. Y que el hombre pecador solamente puede ser salvo si alguien que no tiene pecado muere en su lugar. Alguien que no ha cometido maldad, que no ha cometido pecado, que no ha ofendido a Dios, cambia de lugar con el hombre. Eso es lo que la Biblia llama la doctrina de la justificación. Esa es la doctrina fundamental del evangelio. Es la bisagra que te permite pasar de muerte a vida. Porque la doctrina de la justificación, la justicia de Cristo, que vivió una vida perfecta en la tierra, que cumplió la ley, que vivió perfectamente en la tierra, que satisfizo a Dios como hombre, esa justicia de Dios, esa justicia de Cristo, en el momento de la confesión, en el momento de la conversión, en el momento de aceptar a Jesucristo como la propiciación por tus pecados, esa justicia te es trasladada a ti, te es asignada a ti. Y tu pecado, lo que a ti te separa de Dios, lo que has hecho en la vida, la injusticia que has cometido y que estás cometiendo y te falta por cometer, esa condenación que hay en ti, que hay en mí, es trasladada a Cristo. Esa doctrina de la justificación es la base de toda la fe cristiana. Eso es lo que nos permite dormir en la noche tranquilos, sabiendo que si nos morimos esa noche vamos a estar en la presencia de Cristo, porque ya Él ocupó mi lugar. Y Él ocupó el mío en la cruz. El que le correspondía estar en la cruz era yo.
pero él fue a la cruz por mí. Y esto lo dice, esto lo profetiza, esto lo anuncia Isaías de una forma maravillosa, porque el Espíritu Santo se lo reveló en el versículo 5, cuando dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Él pagó por nuestras rebeliones. Fue molido. Hermano, la palabra molido aquí significa aplastado. Miren, la película La Pasión de Cristo fue hecha por Mel Gibson y tiene una connotación católica que a mí no me gusta mucho porque exaltan mucho la persona de María. Pero si algo tiene de positivo, voy a llamarlo así, esa película es que, aunque es duro decirlo, fue muy realista en relación a la crudeza con la que presentan la forma en la que Cristo fue tratado, cómo Cristo fue desfigurado, cómo Cristo fue literalmente llevado a unas condiciones terribles. Quienes no han visto esa película, y yo no la quise ver por mucho tiempo, yo les pido que si la ven, se preparen, porque no hay forma de quedar igual después de ver esa película, al ver cómo un ser humano pudo ser llevado al extremo como fue llevado Jesús. Cómo su carne fueron sajadas con latigazos, cómo su sangre prácticamente se vertió toda en la cruz, cómo su rostro se desfiguró hasta lo sumo. Lo que bajaron de la cruz fue un guiñapo. A eso se refiere la Biblia cuando dice molido por nuestros pecados. Hermanos, pero lo duro de esto es que eso le tocaba a usted y eso me tocaba a mí. Por eso es que vamos a pasar la eternidad glorificando al Padre, glorificando al Hijo, glorificando al Espíritu Santo. Porque en la eternidad vamos a reflexionar y vamos a decir, estoy aquí porque Cristo pagó por mí. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no alabar al Padre si, estando perdido en mis delitos y pecados, Él decidió entregar a su Hijo para que lo que a él lo que a mí me tocaba, Él lo recibiera por mí? ¡Qué maravilla! Ese es el Evangelio. Isaías lo está anunciando 700 años antes. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto me trae más o menos la imagen de una madre que, imagínense a un padre que va a tener que castigar a su hijo con una correa y la madre se mete para proteger al hijo. Algo así. Nosotros íbamos a ser castigados por el Padre y Jesús se atraviesa en medio y dice, Padre, castígame a mí en vez de él. Castígame a mí en vez de ella. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga a la que se refiere es a la terrible separación que Jesucristo tuvo que sufrir en la cruz del Calvario cuando dijo, Elí, 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 lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6, porque estamos bien atrasaditos. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los primeros 3 versículos, la confesión comienza diciendo, despreciamos al que debimos apreciar.